Personas que han estado en la Deep Web, ¿qué es lo más aterrador que han encontrado? Recuerdo que hace mucho tiempo había un tipo en internet que intentaba comprar grandes cantidades de chinches. Cuando le preguntaron por qué las quería, básicamente dijo que quería criarlas para que fueran resistentes a los métodos normales de exterminio, mientras al mismo tiempo las cruzaba para darles una debilidad que solo él conocía. De esa manera podía soltarlas en las casas de las personas y luego obligarlas a pagarle para deshacerse de las chinches, ya que nadie más podría matarlas. Si te está gustando, suscríbete. Siguiente historia. Mi propia contraseña. Encontré un foro que tenía un enlace a una página web donde, si ponías una dirección de correo electrónico, te mostraba la contraseña en texto plano si esa dirección había sido vulnerada. Escribí uno de mis correos viejos, ya cerrado, y ahí estaba. Solo una página en blanco con mi correo y mi contraseña escritos, expuestos para que cualquiera pudiera verlos. Siguiente historia. Hace un tiempo alguien hizo esta pregunta y hubo una respuesta que me quedó grabada. Era de una persona que escribía en un blog sobre la web oscura y que llegó a conocer al que muchos consideraban el rey de un imperio pedo. Ya saben, no recuerdo su nombre exacto. Pero era un joven australiano de unos 22 años. Ella contó que lo más inquietante de él no era su aspecto, sino lo absolutamente normal que parecía. Este era un chico que, él solo, manejaba una de las redes ocultas más grandes de Internet y aún así se veía como un cliente cualquiera de Starbucks. Lo estoy parafraseando, pero debería sonar familiar para varios. Si no me equivoco, el caso fue llamativo porque él defendía que nunca había participado de manera directa en la creación del material, ni había estado físicamente involucrado. Si alguien quiere saber más, pueden buscar sobre Daisy's Destruction. Yo no lo he hecho porque dicen que es demasiado perturbador, pero esa búsqueda debería llevarlos a la historia completa. Siguiente historia. Es imposible saber qué era real y qué no, porque nunca intenté comprar nada, pero esto fue lo que vi hace años navegando por ahí. Había muchísimas armas. Todavía más drogas. Páginas turbias que hablaban de trata de personas, llegué a ver anuncios que decían literalmente compra a esta mujer por tal cantidad en Bitcoin. También vi que había secciones dedicadas a menores, incluso más caras si no recuerdo mal. Ofrecían supuestos servicios de sicarios. Incluso ataques con ácido. Y una enorme cantidad de sitios que vendían información robada de tarjetas de crédito, cuentas de PayPal y datos bancarios. Lo más curioso, y que de hecho me llamó la atención, fue un foro dedicado a compartir supuestos consejos de inversión con información privilegiada. La idea era que podías hacer movimientos financieros sin que pareciera tráfico de información interna porque no estabas vinculado a la empresa en cuestión. Pero el registro era extraño, para entrar tenías que dar un consejo que luego resultara ser cierto. Siguiente historia. Una vez terminé entrando a un foro muy extraño en la parte más oscura de Internet. La gente ahí estaba realmente mal psicológicamente. Había secciones con personas que hablaban de quitarse la vida, y en lugar de recibir apoyo, otros usuarios les decían que nada importaba y hasta les daban consejos para hacerlo. También había un apartado muy perturbador dedicado a temas familiares que no deberían cruzarse nunca. Recuerdo haber leído la publicación de un chico que decía tener sentimientos por su propia hermana. Ella lo rechazó y, según lo que escribió después, la situación terminó de la peor manera posible, hubo una tragedia familiar que acabó también con su propia vida. Tiempo después, vi una noticia que coincidía demasiado con lo que había leído en ese foro. Yo estaba en modo incógnito, así que nunca pude volver a encontrar la página. Lo que me dejó helado fue que él había escrito un último mensaje despidiéndose y algunos detalles coincidían con lo que salió en los medios. Puede que haya sido coincidencia, pero lo dudo mucho. Siguiente historia.
Mucho de lo que encontré eran como repositorios de información bastante turbia. Había guías muy específicas sobre cosas violentas, instrucciones detalladas para fabricar explosivos y hasta libros extraños con temas sexuales raros. Cada apartado estaba organizado por temas, uno para violencia, otro para explosivos, otro para ese tipo de lecturas. Nunca entré a las páginas de contenido para adultos en la web oscura, no me interesaba. Una de las páginas más curiosas que vi fue una que decía tener cientos de MacBook Pro encontrados, que supuestamente vendían a unos $300 cada uno. Había una foto mostrando varias encendidas y detrás una pila enorme. Muy probablemente era una estafa, pero siempre queda la duda. Otra cosa que me llamó la atención fue un anuncio de alguien que vendía armas por un par de miles de dólares. Incluso había gente que se ofrecía como supuestos sicarios. Algunos decían especializarse en personas influyentes y pedían pagos altísimos por adelantado. Al final, nunca hice nada ahí dentro, mi tiempo en la web oscura fue solo por curiosidad y exploración. Aunque tengo un amigo que sí llegó a comprar pastillas baratas ahí y luego las revendía en su universidad para sacar ganancias. Siguiente historia. Encontré una página que me dejó realmente impactado. Estaba dedicada a una persona que se hacía llamar especialista en animales y decía que podía hacerse cargo de cualquier mascota que le entregaran, sin hacer preguntas. Lo perturbador era que la página mostraba imágenes de perros ya sin vida, colocados en posiciones extrañas o directamente en partes separadas. Fue de lo más inquietante que vi en la web oscura, y hasta hoy me da escalofríos recordarlo. Siguiente historia. Puede sonar como una respuesta algo vaga, pero lo más inquietante de la web oscura son los llamados portales. Básicamente son páginas que parecen inocentes, pero que esconden puertas ocultas a otros sitios. A veces solo se revelaban revisando el código fuente de la página, otras veces en imágenes aparentemente normales que contenían pistas o mensajes ocultos que había que extraer con programas especiales. Cuando estaba en la universidad, un amigo que me introdujo al mundo de la informática me mostró algunos de los que había logrado descifrar. Uno de ellos llevaba a un archivo PDF que contenía la primera edición original del Anarchist's Cookbook, el manual del anarquista. Un libro famoso que en sus primeras versiones incluía instrucciones muy detalladas sobre explosivos y químicos de grado militar. Mucho más profundo que las ediciones editadas que circulan normalmente. Otros portales eran todavía más turbios. Uno, por ejemplo, llevaba a una sala de chat donde la gente hacía roleos con temas ocultistas bastante extremos. Lo raro era que compartían imágenes hechas en ASCII, dibujos creados con simples caracteres de texto, pero si copiabas ese código y lo pegabas en un editor de texto, al escalarlo correctamente revelaba imágenes muy perturbadoras, con escenas de violencia gráfica. Era como una mezcla de hechicería hacker y acertijos retorcidos. Y aunque parte parecía un simple juego entre iniciados, otras cosas se sentían demasiado siniestras como para ser solo entretenimiento. Siguiente historia. No suena tan aterrador cuando lo cuento, pero lo vi en 10º grado y me dejó marcado. Era una mujer que subía videos bailando con lo que parecía ser un cadáver. Un hombre, creo. Estaba rígido, deteriorado, pero se notaba que no era un maniquí. Ella ponía música rara, bailaba alrededor de él y hasta le cantaba en su habitación. Había varios videos, algunos con tomas más cercanas que otros. Era perturbador de ver, lo tenía apoyado contra la pared como si fuera una figura más en la sala. No parecía un montaje de terror ni un corto artístico, porque apenas tenía unas 5 reproducciones y al año desapareció del canal. Lo extraño era que todos sus demás videos también eran rarísimos, pero en otro estilo. En su cuarto se veían símbolos pintados por las paredes, nada tan reconocible como un pentagrama, pero sí cosas extrañas. Lo que más me heló fue su manera de cantar.
No era intencionalmente macabro, no era una canción distorsionada ni nada así, sonaba alegre, como una canción de amor, pero dedicada al cadáver. Tenía varios videos bailando con él en distintas partes de su casa, que parecía una vivienda estadounidense normal, algo humilde. No sé. Era tan inquietante justamente porque parecía real, no un creepypasta ni una historia inventada. Eso fue lo que más me impactó. Siguiente historia. Un detalle personal antes de empezar, uno de mis mejores amigos perdió a su hermana de 12 años a causa de un conductor ebrio. Nosotros mismos vimos cómo ocurrió. No suelo maldecir, pero si bebes y conduces, de verdad, maldita sea. Dicho eso, sigo con la historia. Hace un tiempo, justo antes de que empezaran las famosas raids en 4chan, yo ya estaba metido en el mundo de la informática. No era un experto, más bien un script kiddie, un novato que usa programas hechos por otros, pero empezaba a crear mis propias cosas. Un día, navegando más profundo de lo normal, alguien en un foro sospechoso compartió un enlace. Pensé, ¿qué más da? Estoy en máquina virtual, todo bien. Y tuve razón, y al mismo tiempo no. Al abrirlo vi la cara de una niña. No tendría más de 10 años. Lo que me dejó destrozado fue que sus ojos me recordaron demasiado a la hermana de mi amigo. Cerré la computadora y me eché a llorar. Toda la ansiedad que creí superada volvió de golpe. Desde ese momento, cada vez que veía a un niño o niña de esa edad, lo único que podía recordar era esa mirada. Desde que mi amigo perdió a su hermana, una voz dentro de mí siempre preguntaba por qué no estabas ahí para detenerlo. Y ahora esa misma voz me decía por qué no estás haciendo nada. Me quebré. Dejé de ser voluntario, empecé a faltar a clases, abandoné actividades extracurriculares y pasaba entre 8 y 10 horas diarias aprendiendo todo lo que podía sobre programación, hacking y, sobre todo, ataques de denegación de servicio. 2. Mi objetivo era claro, quería derribar esa página. No creo que mis intentos sirvieran de mucho, porque cada vez que trataba de bloquearla, volvía a entrar y esa cara seguía ahí. Este ciclo se repitió durante 1 o 2 meses que fueron los más destructivos de mi vida, mi salud física y mental se deterioró y mis calificaciones se hundieron. Justo cuando estaba al borde del colapso, la única persona que sabía lo que me pasaba me mostró un viejo sitio que solía visitar, 4chan. Allí contacté a gente mucho más experta que yo en el tema. Las raids ya estaban en pleno apogeo. Les mostré la página y mi programa de 2, y uno de ellos, cuyo nombre nunca diré, mejoró el código. En pocos días, logró lo que yo no pude en semanas. Por primera vez, en lugar de ver esa pesadilla, la pantalla me devolvió un simple mensaje, Torvald to connect. Hasta hoy, en mi computadora solo hay un acceso directo con las palabras Proyecto Charlotte debajo. No te salvé, no la salvé a ella, pero hice todo lo que estuvo en mis manos. Y quizá, solo quizá, eso fue suficiente para aliviar aunque sea un poco el peso que esa niña llevaba sobre sus hombros. Siguiente historia. Mi terapeuta asistió recientemente a una capacitación junto con policías que trabajaban en casos de abuso infantil. Uno de los instructores contó la historia de una transmisión en vivo donde una niña estaba haciendo bueno, ya se lo podrán imaginar, y los espectadores pagaban dinero para pedirle al enfermo que hiciera lo que ellos quisieran. Imagino que ese tipo de cosas ocurren en la web oscura. Yo ni siquiera estuve en la presentación, pero, aún así, esa historia me persigue y me deja muy mal cada vez que la recuerdo. Siguiente historia. Vi un video de algún pueblo, no recuerdo si era en Sudamérica o en África. Era en medio de la selva, la gente vivía en chozas muy básicas, vestidos con ropa normal pero bastante gastada. El video tenía una descripción que decía algo como, abuela e hijas acusadas de brujería son quemadas vivas.
El video mostraba fosas llenas de ramas ardiendo y a los aldeanos observando mientras lanzaban a la anciana y a las niñas, que tendrían entre 4 y 8 años, dentro de esas hogueras. Ellas intentaban salir una y otra vez, pero los aldeanos las empujaban de nuevo hacia el fuego. El video duraba unos 20 o 30 minutos y eventualmente esas personas comenzaron a ponerse negras como carbón en ciertas partes del cuerpo, hasta que básicamente fueron cocinadas vivas. Todos simplemente miraban. Siguiente historia. Por la naturaleza de mi último trabajo y las otras organizaciones involucradas con las personas para las que trabajaba, terminé viendo por accidente algunos de los videos e imágenes más enfermos y malvados posibles. Material de explotación infantil en su forma más cruda y repugnante. Yo solía ser una persona increíblemente resistente, había trabajado en entornos con amenazas constantes de violencia, consumo grave de drogas, lugares peligrosos, gente mentalmente inestable, delincuentes sexuales, adictos, etc. Cuando era más joven quería ser antropólogo forense porque la muerte, en todas sus etapas, no me afectaba y sabía cómo lidiar con situaciones horribles y con personas que habían hecho cosas terribles. Pero esto fue diferente. No voy a entrar en detalles sobre lo que vi porque realmente me destrozó y todavía estoy tratando de afrontarlo. Es algo que nunca podré sacar de mi cabeza y espero que con el tiempo y con métodos de afrontamiento pueda al menos volverse manejable, pero aún tengo pesadillas y, a veces, durante el día, esas imágenes aparecen en mi mente de la nada. Me quedo paralizado y, cuando pasa, termino llorando. Es muy difícil de sobrellevar porque yo estaba acostumbrado a tener control sobre lo que pasaba en mi cabeza, pero esto está completamente fuera de mi control, aunque ya había lidiado antes con cosas horribles. Además, es muy distinto a cuando uno navega por comunidades oscuras o perturbadoras en Internet, porque ahí lo haces de manera consciente, sabes qué esperar y te preparas mentalmente. En mi caso no estaba preparado ni esperaba ver lo que vi, y sucedió de una forma en la que jamás debió suceder, fuera de un entorno seguro, supervisado o protegido. La organización para la que trabajaba fue increíblemente solidaria cuando se enteraron de lo que había pasado. Me pagaron terapia y me dieron todos los recursos posibles para ayudarme. Me encantaría volver a trabajar con ellos en el futuro porque lo que hacen marca una gran diferencia en la vida de muchas personas, pero antes necesito recuperar mi fortaleza interior.